Caí de espaldas sobre las piedras del jardín después de que mi nuera me empujara con fuerza, y mientras yo intentaba levantarme con mis rodillas artríticas, los dos se burlaban grabándome con el celular como si fuera un animal de circo. Me llamo Remedios, tengo 70 años. Fui jueza en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México durante 32 años. Y lo que ese par de víboras no sabe es que esta casa colonial tiene más cláusulas legales escondidas que piedras en sus muros de cantera, y mi memoria sigue siendo más afilada que cualquier navaja. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad, ideas. Gracias. Llevaba casi 3 horas en el jardín trasero de mi casona en Coyoacán, intentando salvar las bugambilias que mi difunto esposo Armando había plantado 20 años atrás, antes de que un infarto fulminante se lo llevara y me dejara viuda en esta casa enorme llena de recuerdos. Cada flor morada que florecía era una conversación que ya no podía tener con él. Cada rosal era un aniversario que jamás volveríamos a celebrar. Para mí, este jardín no es solo un pedazo de tierra con plantas. Es mi santuario, mi conexión con el pasado, el único lugar donde puedo llorar sin que nadie me juzgue. Pero desde hace 7 meses, mi refugio se ha convertido en campo de batalla. Todo comenzó cuando Mauricio, mi hijo único, apareció en mi puerta con Citlali, su esposa, y 2 maletas baratas llenas de excusas ensayadas. «Mamá, es solo temporal», me dijo Mauricio con esa voz de niño desvalido que siempre usó para manipularme desde que era pequeño. El negocio de las refacciones quebró. Necesitamos un lugar donde quedarnos mientras nos recuperamos. Yo, con ese maldito corazón de madre que perdona todo, que justifica todo, que aguanta todo, les abrí las puertas de par en par. No de cualquier casa, sino de la casona colonial del siglo XVIII que compré con mi salario de jueza, sentencia tras sentencia, caso tras caso, durante 3 décadas de trabajo. Citlali mostró su verdadera naturaleza en menos de 2 semanas. Al principio fueron comentarios venenosos sobre lo viejo de mis muebles coloniales, lo anticuado de mi decoración con talavera poblana, lo innecesario de mi biblioteca jurídica. «Esto parece museo, no casa», decía riéndose. Luego empezó a adueñarse de espacios. Mi estudio donde preparaba mis sentencias se convirtió en su cuarto de yoga. Mi cocina con azulejos artesanales se volvió su territorio exclusivo, donde yo no podía ni calentar un té sin recibir miradas de odio. Pero yo callaba. Me tragaba la humillación y callaba por Mauricio, porque pensaba que mantener la paz familiar valía más que mi dignidad. Qué tonta fui. La paz no se negocia con terroristas emocionales. Esa tarde de octubre, el calor era insoportable en la Ciudad de México. Yo llevaba mi sombrero de palma deshilachado, ese que compré en Oaxaca hace 15 años, y mis guantes de jardinería manchados de tierra roja. Estaba de rodillas junto al muro de piedra, podando las bugambilias que se habían enredado demasiado, cuando escuché pasos apresurados detrás de mí. No tuve tiempo de voltear. Sentí 2 manos empujándome con fuerza entre los omóplatos. El empujón fue tan violento que perdí el equilibrio y caí hacia adelante, golpeándome la cadera contra el borde de piedra del jardín antes de aterrizar de espaldas sobre el piso de cantera irregular. El dolor fue instantáneo y agudo, como si me hubieran clavado un cuchillo en la cadera. «Ay, perdón, suegrita». La voz de Citlali sonó falsa, exagerada, teatral. «No te vi ahí agachada. Qué torpe soy». Pero cuando intenté voltear para verla, vi su cara. No había arrepentimiento en sus ojos, había satisfacción. Me quedé tirada en el suelo, incapaz de levantarme. Mis rodillas artríticas no respondían, mis brazos temblaban por el impacto. Intenté apoyarme en mis manos para incorporarme, pero el dolor en la cadera era demasiado intenso. Parecía una tortuga volteada, indefensa, patética. «Mauricio, ven a ver», gritó Citlali hacia la casa. «Tu mamá se cayó. Trae el celular, está bien chistosa». Y entonces lo vi. Mi hijo salió corriendo de la casa, pero no venía a ayudarme.
Venía con el teléfono en la mano, grabando, enfocando la cámara directamente hacia mí, mientras yo luchaba por levantarme del suelo como un animal herido. «No, espera, espera», decía Mauricio entre risas nerviosas. «Deja que se mueva más, parece escarabajo». Se acercó más, haciendo zoom con los dedos, capturando cada segundo de mi humillación en alta definición. «Súbelo a TikTok», chilló Citlali, dándose palmadas en las piernas de la risa. «Las viejitas cayéndose son lo más viral, capaz y hasta nos hacemos famosos». Logré girarme apenas y quedarme sentada sobre las piedras. Mi cadera palpitaba de dolor. Tenía las manos raspadas, sangrando levemente. Mi sombrero había caído a 1 metro de distancia. Sentía la tierra pegada en mi cara, mezclada con lágrimas, que no sabía cuándo habían empezado a caer. Y ellos seguían riéndose, grabando, comentando entre ellos, como si yo fuera un video gracioso de internet y no un ser humano que les había dado techo, comida, dinero. Alcé la vista y vi a don Jacinto, mi vecino de toda la vida, parado del otro lado de la barda de piedra con sus tijeras de podar en la mano, completamente inmóvil, mirando la escena con horror. Su esposa Lupita había salido también y se llevaba las manos a la boca ahogando un grito. Mis vecinos, testigos de mi degradación pública, viéndome tirada en el suelo de mi propio jardín mientras mi familia me convertía en espectáculo. Esa mirada de lástima en los ojos de don Jacinto fue lo que rompió algo dentro de mí. No sentí más vergüenza, no sentí más tristeza. Lo que sentí fue una ira fría, calculada, metálica, la misma ira que sentía en la sala del tribunal cuando tenía frente a mí a un criminal que se creía intocable, que pensaba que la ley no aplicaba para él. Lentamente, usando toda mi fuerza de voluntad, logré ponerme de rodillas. Luego, apoyándome en el muro de piedra, me puse de pie. Mis piernas temblaban, mi cadera gritaba de dolor, pero me mantuve erguida. Me sacudí la tierra de la falda con movimientos lentos y deliberados. Mauricio seguía grabando, ahora capturando mi intento de recuperar la dignidad. «Ya se está levantando», narró para su video. «La abuelita es resistente». No les dije nada. No grité, no lloré, no les di el placer de verme quebrarme. Me agaché con cuidado para recoger mi sombrero, lo sacudí contra mi pierna y caminé hacia la puerta trasera de la cocina con toda la compostura que una jueza de 70 años puede reunir después de ser humillada públicamente. «Oye, limpia tus huellas de tierra», gritó Citlali a mis espaldas. «Acabamos de trapear». Entré a la casa. El contraste de temperatura me golpeó. Afuera el calor sofocante de octubre, adentro el fresco de los muros gruesos de adobe. Dejé huellas de tierra y sangre sobre las baldosas de Talavera que había mandado traer de Puebla hace 10 años. Por primera vez en mi vida, no me importó ensuciar mi propio piso. Subí las escaleras de cantera rosa cojeando, aferrándome al barandal de hierro forjado, ignorando el dolor que atravesaba mi cadera con cada escalón. Pasé de largo la habitación, donde ellos seguían en el balcón, todavía riéndose, probablemente editando el video para subirlo a sus redes sociales. Me dirigí directamente a mi estudio, el único cuarto de la casa que mantenía cerrado con llave, el único espacio que Citlali no había logrado invadir, a pesar de haber intentado forzar la cerradura 3 veces con ganchos para el pelo. Saqué la llave antigua que siempre llevo colgada al cuello, escondida bajo mi blusa, una llave de hierro forjado, pesada, fría al tacto. Abrí la puerta de madera de nogal maciza. El olor familiar me recibió. Libros viejos, madera encerada, el aroma fantasma del tabaco de pipa que Armando fumaba mientras yo preparaba mis casos. Cerré la puerta detrás de mí y eché el cerrojo doble. Me acerqué cojeando al escritorio colonial de caoba que había pertenecido a mi abuelo, también juez. Me senté en la silla de cuero con respaldo alto. Mis manos temblaban, pero ya no era por la edad ni por el dolor de la caída. Temblaban por la adrenalina pura que corría por mis venas. Abrí el cajón inferior izquierdo, donde guardaba mi caja fuerte personal, disfrazada como un tomo grueso de la Enciclopedia Jurídica Mexicana. Marqué la combinación: 150876.
la fecha de nacimiento de Mauricio. Qué irónico que el número que protegía mis documentos más importantes fuera el día en que nací mi mayor decepción. La puertecita metálica se abrió con un clic suave. Adentro no había joyas ni efectivo. Había algo mucho más valioso. Documentos legales, escrituras originales con sus sellos notariales y una agenda de piel desgastada con bordes dorados donde guardaba los contactos más importantes de mis 3 décadas en el sistema judicial. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Saqué la escritura de la casa. Mis ojos, aunque cansados, recorrieron con precisión las cláusulas que yo misma había revisado con mi notario hace años. Mauricio y Citlali creían que por ser mi hijo único, él tenía derechos automáticos sobre esta propiedad. Creían que yo era una anciana frágil y olvidadiza, que dependía de ellos para no morir sola. Pero olvidaron un detalle fundamental. Olvidaron quién soy. Durante 32 años dicté sentencias en casos de derecho civil, familiar y penal. Redacté resoluciones que sentaron jurisprudencia. Enseñé en la Facultad de Derecho de la UNAM durante 15 años. Y lo más importante, nunca, jamás, dejé un cabo suelto en mi vida personal. La casa no está a mi nombre. Está a nombre de un fideicomiso privado del cual yo soy la única beneficiaria y administradora vitalicia. Y cuando Mauricio y Citlali llegaron hace 7 meses pidiendo refugio, yo no fui tan ingenua como para simplemente dejarlos entrar. Les hice firmar un contrato de comodato precario, escondido entre los papeles del seguro médico que yo pagaba para ellos. Abrí la carpeta donde guardaba ese documento. Ahí estaba, con las firmas de ambos, sus huellas dactilares y el sello del notario certificando que lo habían firmado en pleno uso de sus facultades mentales. La cláusula quinta era mi obra maestra. El comodante se reserva el derecho irrevocable de terminar este contrato en cualquier momento, sin necesidad de previo aviso ni declaración judicial, por las siguientes causales: ingratitud manifiesta, maltrato físico o psicológico, o simple necesidad del inmueble. Regla número 1 que enseñaba a mis estudiantes de Derecho: nunca firmes lo que no lees. Regla número 2: si la otra parte es abogada, lee 2 veces. Mauricio y Citlali habían violado ambas reglas, pero un desalojo civil toma tiempo, semanas, tal vez meses de trámites burocráticos, y yo no iba a pasar ni una noche más bajo el mismo techo con gente que me empujaba al suelo por diversión. Necesitaba algo más rápido, más contundente, más inmediato. Tomé mi agenda de piel y la abrí en la letra P. Busqué un nombre que no había marcado en años, desde mi fiesta de jubilación hace 5 años. Paredes, Héctor, comandante de la Policía Judicial. Héctor Paredes no era solo un policía cualquiera. Era el joven oficial al que defendí hace 28 años, cuando lo acusaron falsamente de brutalidad policíaca. Un político corrupto intentó destruir su carrera para cubrir sus propios crímenes. Yo revisé el caso, encontré las inconsistencias, expuse la mentira y salvé no solo su trabajo, sino su libertad. Héctor Paredes me debía su vida profesional y ahora era comandante de la zona de Coyoacán. Miré el teléfono fijo sobre mi escritorio. Un aparato antiguo de disco que me negaba a cambiar porque me recordaba a épocas más civilizadas. Levanté el auricular. El tono de marcado sonó firme y constante. Mis dedos giraron el disco, marcando el número que todavía recordaba de memoria. 1, 2, 3 timbrazos. Comandancia Paredes, contestó una voz grave y autoritaria al otro lado de la línea. Héctor, dije. Mi voz ya no sonaba a la de una anciana que acababa de ser empujada al suelo. Sonaba a la jueza Remedios Salazar, la mujer que había hecho llorar a abogados prepotentes con solo alzar una ceja. Hubo un silencio breve al otro lado, seguido por un sonido de silla arrastrándose, como si alguien se hubiera puesto de pie de golpe por puro respeto reflejo. Licenciada Salazar, respondió Héctor, y pude escuchar la sorpresa en su voz. ¡Qué honor!
Pasó algo. Su voz suena diferente. Necesito que vengas a mi casa, Héctor, ahora mismo. Hice una pausa deliberada. Traes una patrulla y trae a alguien de la unidad de protección a personas adultas mayores. He sido víctima de violencia intrafamiliar. ¿Qué? Su voz subió una octava. Licenciada, está herida. ¿Necesita una ambulancia? Me miré en el espejo antiguo que colgaba frente a mi escritorio. Vi a una mujer de 70 años, con el cabello gris despeinado, tierra seca en las mejillas, raspones en las manos y la falda manchada de sangre donde la cadera había sangrado un poco. Pero también vi algo más en mis ojos. Vi fuego, vi determinación, vi 32 años de experiencia legal brillando como cuchillas afiladas. No necesito ambulancia, Héctor. Necesito justicia. Y la necesito antes de que el video de mi agresión se vuelva viral en TikTok. Entendido, licenciada. Salgo ahora mismo. 10 minutos máximo. Colgué el teléfono. Me levanté despacio de la silla, sintiendo cada punto de dolor en mi cuerpo de 70 años. Fui al pequeño baño privado anexo a mi estudio. Me lavé la cara con agua tibia, quitándome la tierra pero dejando las marcas visibles de los raspones. Me sequé con una toalla blanca que se manchó de marrón rojizo. No me cambié de ropa. No me peiné. Quería que los oficiales vieran exactamente cómo me había dejado la agresión. La evidencia física es la más poderosa en cualquier caso, y yo iba a usar cada raspón, cada mancha, cada prueba visible de maltrato. Me senté de nuevo en mi sillón y esperé. Abajo podía escuchar risas, el sonido de una botella descorchándose. Música de banda sonora empezó a sonar, probablemente desde el equipo de sonido que Mauricio había instalado en mi sala sin pedirme permiso. «¡Mamá!», gritó Citlali desde la planta baja. Su voz tenía ese tono mandón que había perfeccionado en estos 7 meses. «Baja a limpiar tu cochinero del jardín. Dejaste piedras regadas y se ve horrible». No respondí. Solo acaricié la cubierta de mi agenda de piel con dedos que ya no temblaban. 3 minutos después, el sonido inconfundible de sirenas policiales rompió el aire de la tarde tranquila de Coyoacán. No eran sirenas lejanas. Eran sirenas que se acercaban rápidamente, deteniéndose justo afuera de mi casa con un chirrido de llantas. Las sirenas que anunciaban que el teatro había terminado. Era hora de la sentencia. Desde mi estudio en el 2º piso, escuché el golpe autoritario de puños contra la puerta principal. 3 golpes secos, oficiales, que hacían retumbar la madera maciza de la puerta colonial. Abajo, la música de banda se cortó de golpe. Las risas cesaron instantáneamente, como si alguien hubiera presionado un botón de silencio. Escuché pasos apresurados, el sonido de botellas siendo escondidas rápidamente, el murmullo nervioso de voces que intentaban aparentar normalidad. Desde el descansillo de la escalera, oculta en la penumbra del pasillo superior, observé la escena que se desarrollaba abajo. Mauricio caminaba hacia la puerta con esa confianza artificial del que nunca ha enfrentado consecuencias reales. Citlali lo seguía, todavía con una copa de mi vino francés en la mano, mirando hacia la puerta con más irritación que preocupación. «¿Quién toca así?», refunfuñó Mauricio, pasándose la mano por el cabello despeinado, como si estuvieran derribando la puerta. «Seguro es el del gas que se equivocó de casa», dijo Citlali recargándose en el marco de la sala. «Diles que se larguen, estamos ocupados». Mauricio abrió la puerta sin mirar por la mirilla, esperando encontrar a un trabajador de servicios al que pudiera despedir con malos modos. Pero lo que encontró fue muy diferente. El marco de la puerta se llenó con la figura del comandante Héctor Paredes. Un hombre de 52 años, 2 metros de altura, con el uniforme azul marino impecable, y 3 oficiales más detrás de él. El contraste entre la autoridad uniformada y la decadencia casual de mis invasores era cinematográfico. «Buenas tardes», dijo Mauricio, y su voz perdió todo rastro de arrogancia. «¿Ocurre algo, comandante?» «Buenas tardes. ¿Es este el domicilio de la licenciada Remedios Salazar, jueza en retiro del Tribunal Superior de Justicia?» La voz de Héctor no era una pregunta.
Era una declaración que exigía confirmación inmediata. Sí, es mi madre. Vive aquí. Mauricio intentó sonreír, pero le salió una mueca nerviosa. ¿Pasó algo en el vecindario? No pregunté si vive aquí. Pregunté si este es su domicilio. Héctor dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Mauricio. ¿Dónde está la licenciada Salazar? Citlali se acercó, todavía sosteniendo su copa de vino como si fuera un escudo. Al ver a los 4 oficiales, frunció el ceño con irritación en lugar de temor. ¿Y ahora qué quieren? Si es por la música, ya la apagamos. Mi suegra está arriba descansando. Se cayó solita en el jardín porque no ve bien. Solita, repetí en voz baja desde mi escondite en las sombras del segundo piso. Sentí cómo la rabia volvía a hervir en mis venas. Héctor sacó una libreta. Recibimos una llamada de emergencia reportando violencia física contra un adulto mayor. Agresión con testigos presenciales y evidencia en video. El color abandonó el rostro de Mauricio. ¿Qué? No, oficial, esto es un malentendido total. Mi mamá es mayor, se confunde, se cae sola todo el tiempo. ¿Cae sola o la empujan? La voz cortante de Héctor hizo que ambos dieran un paso atrás. Citlali soltó una risa nerviosa, derramando un poco de vino en mi alfombra persa. «Ay, por favor, esto es ridículo. La señora se tropezó. Yo ni siquiera estaba cerca». Era el momento. Comencé a bajar las escaleras. No bajé rápido. Bajé con el ritmo deliberado y solemne que usaba cuando entraba a la sala de audiencias, y todos debían ponerse de pie por respeto a la investidura. Mis zapatos de tacón bajo golpeaban los escalones de cantera con firmeza, a pesar del dolor en mi cadera. Tac, tac, tac. El sonido hizo que todos voltearan. Debí ser una visión reveladora para ellos. Mi ropa todavía manchada de tierra y sangre, mi cabello gris despeinado y sucio. Raspones visibles en mis manos y brazos. Pero mi postura era la de una jueza. Columna recta, barbilla levantada, hombros hacia atrás, víctima en apariencia, pero magistrada en esencia. «No estoy descansando, Mauricio», dije. Mi voz salió clara, proyectada, sin rastro de debilidad, y ciertamente no me caí sola. Héctor me vio, y su rostro se endureció. Vi cómo su mandíbula se apretaba al notar mi condición. El instinto protector del oficial que conocí hace casi 3 décadas se encendió, pero su profesionalismo lo mantuvo en control. Hizo un saludo militar breve y respetuoso. «Licenciada Salazar», dijo, y el uso de mi título completo no fue casual. Era un recordatorio para todos los presentes de quién era yo. Recibimos su llamada. Reporte de agresión física con lesiones visibles. La frase cayó en la sala como una granada. «¿Tú los llamaste?» Mauricio me miró con una mezcla de incredulidad y miedo creciente. «Mamá, por favor, esto es exagerado. Fue un accidente. Citlali no quiso...» «¿No quiso qué?», lo interrumpí, bajando el último escalón y plantándome frente a él. «No quiso empujarme con ambas manos entre los omóplatos. No quiso que cayera sobre las piedras del jardín. No quiso que ustedes dos me grabaran mientras yo sangraba en el suelo, incapaz de levantarme». Citlali abrió la boca para protestar, pero Héctor levantó una mano autoritaria. «Señora, le sugiero que no diga nada más sin presencia de un abogado». Se giró hacia mí. «Licenciada, ¿hay testigos de la agresión?» «2, don Jacinto Mendoza y su esposa Lupita, mis vecinos. Estaban en su jardín cuando ocurrió. Y además, señalé el teléfono en el bolsillo del pantalón de Mauricio. El agresor secundario tiene evidencia videográfica del incidente en su dispositivo móvil». Mauricio se llevó la mano al bolsillo instintivamente, protegiendo el teléfono. Su rostro palideció completamente. Eso es privado. No pueden... En caso de flagrancia o riesgo de destrucción de evidencia en un delito de violencia familiar, la autoridad tiene facultades precautorias para asegurar el material probatorio, recité de memoria, saboreando cada palabra legal. Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 266, y como propietaria de este inmueble, otorgo mi consentimiento total para el registro. Héctor asintió.
Señor, entregue el teléfono voluntariamente para su revisión o lo incautaremos bajo protocolo de cadena de custodia. Si encontramos que borró el archivo, eso constituye obstrucción de justicia, lo cual es delito grave con prisión preventiva. Mauricio miró a Citlali. Citlali miró a Mauricio. El miedo reemplazó completamente a la arrogancia. Vi cómo se desmoronaba la máscara de superioridad que habían llevado durante 7 meses. «Dame el teléfono», dijo Héctor extendiendo la mano. No fue una petición. Con manos temblorosas, Mauricio sacó el teléfono y lo entregó. Héctor se lo pasó a uno de los oficiales. «Revise el archivo de videos más reciente». El oficial deslizó el dedo por la pantalla. Su expresión profesional se endureció al ver el contenido. Subió el volumen. El sonido llenó mi sala. El ruido del impacto, mi quejido de dolor, las risas de ambos, la voz de Citlali diciendo, «Súbelo a TikTok, las viejitas cayéndose son lo más viral». La voz de Mauricio narrando, «Parece escarabajo». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el sonido de la calle pareció detenerse. Héctor levantó la vista del teléfono y miró a Citlali con un desprecio que ningún uniforme podía ocultar. Luego miró a Mauricio. «¿Se cayó sola?», dijo Héctor con voz cortante. «¿Un accidente?» Nosotros... Citlali intentó hablar, pero su voz era apenas un hilo. «Comandante», dije con calma, «quiero presentar cargos formales por agresión a persona adulta mayor, maltrato familiar y lesiones. Y solicito medidas cautelares inmediatas, orden de alejamiento y desalojo del inmueble». «Mamá, no», gritó Mauricio. «No puedes hacernos esto. No tenemos a dónde ir». Lo miré directamente a los ojos. Esos mismos ojos que una vez me miraron con amor cuando lo consolaba de pesadillas infantiles. Ahora solo veía a un extraño que me había convertido en entretenimiento viral. «Deberías haber pensado en eso antes de empujarme al suelo y reírte mientras yo sangraba». Héctor se aclaró la garganta con autoridad. «Licenciada Salazar, basándonos en la evidencia visual y su testimonio, procederemos a levantar el acta correspondiente. ¿Desea que los detengan en este momento o prefiere las medidas cautelares?» Miré alrededor de mi sala. Las fotografías de Mauricio y Citlali habían reemplazado a las de Armando y yo. Sus revistas estaban desparramadas sobre mi mesa de centro colonial. Sus zapatos caros, pagados con mi dinero, estaban tirados junto a mi sofá de terciopelo. Habían convertido mi hogar en su resort personal con servidumbre gratuita. Si los arrestaban ahora sería un escándalo mediático. Hijo de jueza arrestado por agredir a su madre. No, yo no quería un circo público. Quería algo mucho más efectivo. Quería mi vida de vuelta. Quería mi paz. Y quería que aprendieran que la dignidad humana no es negociable, sin importar la edad. «No quiero arrestos hoy, comandante», dije finalmente. Mauricio soltó un suspiro de alivio prematuro. «Pobre ingenuo. Quiero que se levante el acta circunstanciada completa. Quiero que el video se incorpore como prueba certificada con cadena de custodia. Quiero copia del parte médico que documentará mis lesiones. Y quiero una orden de alejamiento preventiva con desalojo inmediato». «¿Desalojo?». Citlali recuperó algo de voz, aunque sonaba chillona y desesperada. «¿A dónde vamos a ir? Es de noche, no tenemos dinero para hotel». Miré a Citlali sin parpadear. «Tienes un auto, tienes familia, tienes opciones. Yo también las tenía cuando me pediste que les abriera mis puertas hace 7 meses. La diferencia es que yo las usé con generosidad. Ustedes las desperdiciaron con crueldad». «Pero somos familia», suplicó Mauricio, y vi lágrimas genuinas en sus ojos. Lágrimas de miedo, no de arrepentimiento. «No puedes dejarnos en la calle. Soy tu hijo». «Eres mi hijo», repetí, y cada palabra me costó un pedazo de corazón. Pero parece que ese título perdió todo significado cuando decidiste grabarme tirada en el suelo, sangrando para subirlo a redes sociales. Ahora usaremos otros títulos. Yo soy la víctima. Ustedes son los agresores. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse.
Es gratis y me ayuda muchísimo. Héctor asintió. Con base en el Código Penal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que incluye protección a adultos mayores, procederé a emitir la orden de alejamiento temporal. Tienen 2 horas para recoger pertenencias personales básicas, ropa y artículos de aseo. Nada más. Me giré hacia uno de los oficiales. Por favor, tome fotografías del estado de mi sala, mi cocina y las habitaciones que ocuparon. Quiero documentación completa del deterioro de mi propiedad. Mamá, esto es una exageración total, intentó Mauricio con un último destello de su vieja arrogancia. Fue una caída. Te resbalaste. Podemos arreglarlo en familia sin meter a la policía. La familia no empuja a sus ancianos al suelo, respondí con voz de acero. La familia no graba videos humillantes. La familia no trata a sus mayores como estorbos desechables. Abrí mi bolso y saqué un sobre manila que había preparado en mi estudio. Se lo entregué a Héctor. Comandante, aquí está la copia certificada del contrato de comodato precario que firmaron al entrar a esta casa hace 7 meses. La cláusula 5ª especifica que puedo revocar su estancia por maltrato sin necesidad de juicio previo. Mauricio tomó el documento que Héctor le extendió. Sus ojos recorrieron las líneas frenéticamente. Nosotros no leímos esto. Dijiste que era para el seguro del auto. Mentí, dije sin remordimiento, o más bien omití detalles, tal como ustedes omitieron decirme que planeaban convertir mi casa en su hotel personal y a mí en su sirvienta. La diferencia es que mi omisión era legal. La de ustedes era moral. Citlali arrebató el papel de las manos de Mauricio. Esto es una trampa. Nos engañaste sabiendo que... Me acerqué a ella hasta quedar a centímetros de su rostro. Por primera vez en 7 meses, no bajé la mirada. La sostuve con fiereza. No los engañé. Los protegí de su propia estupidez al darles un contrato legal en lugar de simplemente dejarlos entrar. Si hubieran sido personas decentes, jamás habrían conocido esa cláusula. Pero eligieron ser abusivos. Yo solo elegí estar preparada. Uno de los oficiales regresó de recorrer la casa. Comandante, hay señales de daños en varios espacios. Una puerta forzada, manchas de líquido en alfombras, muebles movidos sin cuidado. Documente todo, ordenó Héctor. Se giró hacia Mauricio y Citlali. Tienen 2 horas. Empaquen solo lo suyo. Si tocan algo que pertenezca a la licenciada, será cargo adicional de robo. La siguiente hora fue un caos controlado. Mauricio y Citlali subieron y bajaron las escaleras, arrastrando maletas, aventando ropa en bolsas de basura, maldiciendo entre dientes. Los oficiales vigilaban cada movimiento, verificando que no se llevaran nada de valor que no les perteneciera. Me senté en mi sillón favorito, el que Citlali siempre decía que apestaba a viejo, y observé el desmantelamiento de su ocupación ilegal de mi hogar. Cada objeto que sacaban era un peso menos sobre mis hombros. A mitad del proceso, Citlali intentó meter mi juego de cubiertos de plata en su maleta. La vi por el rabillo del ojo. No dije nada. Esperé. Cuando cerró la maleta, uno de los oficiales se acercó. «Señora, abra la maleta para revisión final». «Ya la revisaron», protestó ella. «Ábrala». Ahora, cuando la cremallera se abrió, los cubiertos de plata brillaron bajo la luz. Mi juego de bodas, el que había pertenecido a mi abuela. El oficial los sacó uno por uno. «Intento de hurto en presencia de autoridad», dijo Héctor anotando en su libreta. «Eso va al acta». Citlali se dejó caer en el suelo llorando. No eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de una ladrona atrapada con las manos en la masa. «Por favor, Remedios», sollozó usando mi nombre en lugar de suegra por primera vez en meses. «No tenemos nada. Necesitamos vender algo para comer». «Deberían haber pensado en eso antes de gastar mi dinero en ropa de marca y vinos caros», respondí sin una pizca de compasión. Mauricio no intentó defenderla. Se limitó a seguir empacando con movimientos mecánicos como un autómata. Había abandonado toda pretensión de dignidad. A las 9 de la noche, el último viaje estaba completo. Sus pertenencias estaban amontonadas en la banqueta, un montículo patético de maletas baratas y bolsas de basura.
No habían conseguido camioneta de mudanza. No tenían dinero. No tenían plan. Héctor les entregó una copia del acta. Esta orden de alejamiento es válida por 6 meses. No pueden acercarse a menos de 200 metros de este domicilio o de la licenciada Salazar. Cualquier violación resultará en arresto inmediato. ¿Y nuestro coche?, preguntó Mauricio con voz apagada. Sonreí. Era mi momento favorito. El vehículo está registrado a nombre de la empresa familiar, de la cual tú eras apoderado. Tus poderes fueron revocados esta mañana ante notario. El coche se queda. Nos estás dejando sin nada, dijo con voz quebrada. Te estoy devolviendo al estado en que llegaste, con 2 maletas y excusas. La diferencia es que ahora también llevas una lección sobre consecuencias. Se fueron caminando por la calle empedrada de Coyoacán, arrastrando sus maletas, tropezando con sus propias pertenencias. Los vecinos habían salido a sus ventanas y puertas, observando el espectáculo en silencio. Don Jacinto me saludó con respeto desde su jardín. Ya no había lástima en sus ojos, había admiración. Cuando doblaron la esquina y desaparecieron de mi vista, Héctor se acercó a mí. ¿Está bien, licenciada? Respiré profundo. El aire olía a jazmín de mi jardín, limpio, puro, mío otra vez. Ahora sí, Héctor, ahora sí estoy bien. Los oficiales se retiraron dejándome sola en mi casa por primera vez en 7 meses. El silencio que siguió no era vacío. Era un silencio limpio, casi sagrado, como el que sigue después de una tormenta violenta cuando el aire huele a tierra mojada y promesas nuevas. Caminé lentamente por mi sala recién liberada. Cada paso me dolía por la cadera golpeada, pero era un dolor diferente al que había sentido estos meses. Este dolor tenía sentido. Este dolor significaba resistencia, no humillación. Recogí del suelo una fotografía que se les había caído al empacar apresuradamente. Era de su boda 3 años atrás. Yo estaba ahí sonriendo orgullosa, creyendo que mi hijo había encontrado una buena compañera. Qué ciega estuve. Rompí la foto en pedazos pequeños y la tiré a la basura sin remordimiento. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi sillón con una taza de té de manzanilla que se fue enfriando sin que le diera un solo sorbo. Mi mente repasaba cada momento de los últimos 7 meses, identificando las señales que ignoré, los límites que no puse, las veces que tragué humillación pensando que estaba manteniendo la paz familiar. Al amanecer, llamé a Lupita, la esposa de don Jacinto. Ella llegó media hora después con un tupperware lleno de tamales oaxaqueños y ojos llenos de preocupación. «Remedios, ¿estás bien? Anoche vimos todo. Don Jacinto está preparado para declarar como testigo si lo necesitas». Nos sentamos en mi cocina, esa cocina que Citlali había convertido en su territorio prohibido, y por primera vez en meses preparé café en mi propia cafetera italiana sin tener que pedir permiso o soportar miradas de desprecio. «Lupita, quiero que me ayudes con algo», le dije. «Quiero que corras la voz en el vecindario, que las mujeres mayores sepan que pueden venir a mi casa los jueves por la tarde. Voy a ofrecer asesoría legal gratuita». Los ojos de Lupita se iluminaron. «¿En serio? Hay remedios. Hay tantas señoras que necesitan ayuda. La comadre Chuy, su hijo le está pidiendo que firme la casa. Doña Meche, sus nietos quieren que venda su terreno para darles el dinero». «Exacto», dije. «Y ninguna de ellas sabe cómo protegerse legalmente, porque creen que decir que no es ser mala madre o mala abuela». En las siguientes semanas, mi casa se transformó. Los jueves por la tarde, mi jardín se llenaba de mujeres de 60, 70, 80 años. Traían sus papeles, sus dudas, sus miedos, y yo les enseñaba a leer contratos, a detectar fraudes, a establecer límites legales con familia abusiva. Lo llamamos el Club de las Bugambilias, aunque Lupita bromeaba que debería llamarse el Sindicato de las Abuelas Inconformes. El caso de Mauricio y Citlali avanzó lentamente por el sistema judicial. El video se filtró. Yo nunca supe cómo, aunque tengo sospechas de que algún oficial joven con conciencia social lo compartió. Se volvió viral,
pero no de la manera que ellos esperaban. No era un video gracioso de abuelita torpe. Era evidencia clara de maltrato familiar que generó indignación nacional. Mauricio perdió su trabajo cuando su empleador vio el video. Citlali fue despedida de la boutique donde trabajaba medio tiempo. Los amigos que siempre los invitaban a fiestas dejaron de contestar sus llamadas. Mi abogado, el licenciado Arturo Solís, vino una tarde con noticias. Nos sentamos en mi estudio rodeados de libros jurídicos y ese olor a madera vieja que tanto amo. Remedios, Mauricio ha pedido audiencia de conciliación. Quiere hablar. ¿Para qué? ¿Para pedirme dinero? ¿Para suplicar que retire los cargos? No lo sé, pero legalmente tienes derecho a escucharlo si quieres, o puedes negarte completamente. Pensé durante largo rato, observando por la ventana mi jardín donde las bugambilias florecían más hermosas que nunca, como si ellas también supieran que la toxicidad había sido expulsada. «Acepto», dije finalmente. «Pero aquí, en mi casa, con testigos presentes, no voy a ningún tribunal donde él pueda hacerse la víctima». La reunión se programó para un martes por la tarde. Arturo estaba conmigo, junto con Héctor Paredes como observador oficial. Mauricio llegó solo. Citlali, según supe después, lo había abandonado 2 semanas antes, yéndose con sus padres a Guadalajara. Mi hijo entró a mi sala caminando con los hombros caídos, 20 kilos más delgado, con ojeras profundas y ropa arrugada que no reconocí. Ya no era el hombre arrogante que me empujó al suelo. Era una sombra vencida. «Mamá», dijo, y su voz se quebró inmediatamente. Se dejó caer de rodillas frente a mí. «Perdóname, por favor, perdóname». Lloró. Lloró como no lo había visto llorar desde que tenía 5 años y se cayó de su bicicleta. Pero estas lágrimas no me conmovieron como aquellas. Estas lágrimas venían de consecuencias enfrentadas, no de dolor inocente. «¿Qué quieres, Mauricio?», pregunté con voz neutral. «Necesito...». Se limpió la nariz con la manga. «Necesito que me perdones. Necesito que entiendas que yo no quería hacerte daño». Citlali me presionaba, me hacía sentir que si no la apoyaba en todo, me iba a dejar. Y yo fui débil. «Fuiste cómplice», corregí. «Fuiste el que sostenía la cámara, el que narró mi humillación, el que se rió». Lo sé y me odio por eso. Cada noche veo ese video en mi cabeza y no puedo dormir. He perdido todo, mamá. Mi trabajo, mi esposa, mis amigos, mi dignidad. «Bienvenido al club», dije sin emoción. «Yo también perdí todo eso cuando me convertiste en tu entretenimiento viral. La diferencia es que yo no lo merecía». Arturo intervino. «Remedios, Mauricio ha ofrecido una disculpa pública por escrito y está dispuesto a cumplir trabajo comunitario como parte de un acuerdo reparador. También ha iniciado terapia psicológica». «¿Y qué quieres a cambio?», le pregunté directamente a Mauricio. «Nada», dijo, y pareció sincero. «Bueno, no nada. Quiero que algún día, no ahora, tal vez en años puedas perdonarme. No espero que me recibas de vuelta en tu casa. No espero dinero. Solo quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor persona». Lo miré durante largo tiempo. Vi al niño que crié, al adolescente que defendí, al adulto que me traicionó. Pero también vi algo nuevo. Un hombre comenzando a entender que las acciones tienen precio. El perdón se gana con tiempo y acciones consistentes, no con lágrimas de una tarde, dije finalmente. «Acepto tu disculpa pública. Acepto que cumplas trabajo comunitario, pero no retiraré los cargos. Quiero que quede en tu expediente permanente lo que hiciste. Quiero que cada vez que alguien busque tu nombre, encuentre la verdad». «Lo entiendo», dijo. «Y Mauricio», agregué cuando estaba por irse, «si realmente quieres ser mejor persona, empieza por ayudar a otras familias. Ofrécete como voluntario en centros de adultos mayores. Habla con jóvenes sobre el respeto a los ancianos. Convierte tu error en lección para otros». Se fue con la cabeza baja, pero con algo parecido a propósito en sus ojos. No sé si algún día lo perdonaré completamente. El amor de madre no muere,
Pero el respeto una vez roto es difícil de reconstruir. Han pasado 8 meses desde aquella tarde en el jardín. 8 meses desde que el empujón de Citlali rompió no solo mi cadera, sino también la ilusión de que la familia incondicional existe sin respeto mutuo. Mi cadera sanó, aunque todavía me duele cuando va a llover. Los médicos dicen que es normal a mi edad. Yo digo que es un recordatorio útil. El dolor nos enseña a protegernos mejor. Los jueves por la tarde, mi jardín se llena de vida. El Club de las Bugambilias tiene ahora 23 miembros regulares. Mujeres de toda Coyoacán y colonias cercanas vienen con sus papeles, sus historias, sus miedos, y una por una les enseño a reconocer su valor, a establecer límites, a entender que ser buena madre o buena abuela no significa ser tapete. La semana pasada ayudé a doña Socorro, sí, homónima mía, a recuperar un terreno que su hijo había intentado vender ilegalmente. Cuando llegó llorando de alegría con las escrituras recuperadas, sentí una satisfacción más profunda que cualquier sentencia que dicté en 30 años de carrera. Mauricio cumple su trabajo comunitario en un asilo en Tlalpan. Me manda mensajes cada 2 semanas contándome sobre los ancianos que conoce, las historias que escuchan, las lecciones que aprende. No respondo todos. A veces lo hago. Lentamente, muy lentamente, construimos algo nuevo sobre las cenizas de lo que se quemó. No sé si volverá a ser hijo en el sentido completo. Por ahora es Mauricio, el hombre que está tratando de ser mejor. Citlali desapareció completamente. Escuché que se mudó a Monterrey, que trabaja en un call center, que su familia también la rechazó después de que el video se hizo público. No siento alegría por su sufrimiento, pero tampoco pena. Siento indiferencia, que es tal vez el sentimiento más saludable hacia quien te dañó. Ni odio que te consume, ni lástima que te debilita. Ayer, mientras podaba mis bugambilias, ahora con guantes nuevos y rodilleras acolchonadas, don Jacinto me llamó desde su jardín. Licenciada Remedios, mi sobrina pregunta si puede venir el jueves. Su yerno le está presionando para que hipoteque su casa. Claro que sí, Jacinto. Dile que traiga todos los papeles, y si quiere que traiga a otras amigas que necesiten ayuda. Me quedé pensando después, con las manos en la tierra fértil que tanto amo. He reflexionado mucho sobre el amor maternal estos meses. Nos crían para creer que las madres deben sacrificarlo todo, aguantarlo todo, perdonarlo todo. Pero nadie nos dice que el amor sin respeto es abuso disfrazado de familia. Cortar el cordón emocional y financiero con Mauricio fue lo más doloroso que hice en mi vida. Pero era un cordón que se había vuelto soga de ahorcamiento. Ahora respiro mejor. Tengo 70 años. Soy jueza retirada. Soy jardinera amateur. Soy mentora de mujeres mayores. Y finalmente, después de 7 meses de ocupación y una vida de priorizar a otros sobre mí misma, soy dueña absoluta de mi paz. Las bugambilias están floreciendo, el jardín está ordenado, la casa huele a limpio, y yo, por primera vez en mucho tiempo, estoy completa. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.